Vamos a cortarle la lengua. Y yo dije, ¿a quién se le van a cortarle la lengua? Y de repente miro a mi hijo, al más grande, él se llama Ricardo, que lo doblan y le cortan la lengua. Y de repente me miro con mis otros dos hijos yendo por él en un mar de llanto. Y yo cuando me desperté le dije al Señor, Señor, ¿qué es esto? Y empecé a orar, pero ese sueño me turbó. Me turbó. Cada momento que pasaba del día, mi carne se turbaba cuando recordaba ese sueño. Y yo le decía al Señor, ¿qué es esto? ¿Quieres que me levante en ayuno en oración? Yo me voy a levantar en ayuno en oración. Pero dime qué es, qué hago. Desde que yo empecé en la congregación, hermanos, mi hijo mi hijo no miraron bien mi conversión. Pero gracias a Dios Él ha tenido control de ellos. Pero el más grande se me desvió. Cuando a mí me dieron el cargo del ministerio que tengo hoy, él agarró más fuerza en las drogas. Y no quería saber nada más que andar en las drogas. Y para no hacérselas muy larga, yo le dije al Señor, Señor, ayúdame. Y mi clamor para mi hijo era, ayúdame porque yo conozco a un Dios que me ha sanado, a un Dios que me ha restaurado, a un Dios que me ha sacado de lugares donde yo nunca imaginé que me sacara, a un Dios que levantó a mi hermana, a un Dios que ha levantado a mis hermanos y que lo seguirá levantando. Muéstrate, Señor, sobre la vida de él, por favor, le decía. Pídeme lo que quieras, porque una madre, hermanos, es capaz de todo por tal de un hijo, porque nadie quiere sufrir la pérdida de un hijo. Y yo empecé a hablar con hermanos, y yo quería saber el resultado, yo quería saber el significado de eso, y le dije, ayúdame, Señor, que esta llamada que yo vaya a hacer, seas tú hablándome, porque necesito dirección, porque yo nunca había soñado a mis hijos grandes. Y un hermano me dijo, hermana, me dijo, el Señor no hace nada si antes no le avisa. Y el sueño me seguía turbando. Y yo pude ver la mano de Dios, le dije, dime qué hago y yo lo voy a hacer. Y pude ver la mano de Dios, cómo se me empezaron a abrir puertas de bendición para que mi hijo fuera a un lugar. Porque muchas veces, hermanos, nuestros hijos necesitan que nosotros vayamos a ellos. Es lo que necesita, que vayamos a ellos y los rescatemos y que se los arrebatemos de la mano al enemigo. Es necesario que nosotros como padres nos levantemos. Y cuando yo fui y miré la condición en la que estaba mi hijo, yo me puse muy mal. Yo no lloraba porque a donde se lo llevaban. Yo lloraba en la condición donde se le hallaba. Pero después, cuando me di cuenta de lo que ya había pasado, pude sentir que unas alas se me abrieron, porque el Señor había tenido la victoria. Porque a lo mejor mi hijo le faltaban días para que ya no viviera y muriera en las drogas. Ya mi hijo, gracias a Dios, está en las manos de Dios, porque todavía cuando me puse mala se bajó un muchacho y me dijo, señora, no se preocupe, él ya está en las manos de Dios. Y eso fue cuando sentí que unas alas se me abrieron y vino un descanso a mí, porque la verdad, hermanos, desde el tiempo que de la campaña, que nosotros nos venimos y nos llenamos, ese día yo pasé de largo por el cuarto de mi hijo y me paró algo, y me retrocedí y hablé con él. Y empecé a hablar,
Y yo le dije al Señor que cuando vaya a hablar con él, yo estaba orando y diciéndole, Señor, que mis palabras no sean palabras de una madre, que sean palabras tuyas, que penetren su corazón. Y de todo lo que yo le dije, él me dijo y levantó su mirada y me dijo, ya estoy cansado, me dijo. Ya estoy cansado, estoy enfadado de esto. Entonces yo pude ver cómo la necesidad venía a él. Con esto, hermanos, yo les quiero decir que el Señor tuvo la victoria una vez más. Y una vez más la va a seguir teniendo sobre nuestros hijos, pero es necesario que nosotros vayamos y los abracemos. Y si es necesario, dormidos, darle un beso antes de acostarse. Él lo necesita. Unos a lo mejor se van a reír. Unos a lo mejor pues les va a parecer extraño. Pero al paso del tiempo vas a ver que Él te lo va a pedir. O Él mismo te lo va a dar. La palabra que Dios me daba está en Isaías 43.